Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes. Buenos días, queridos hermanos, gracias por estar nuevamente con nosotros como todos los lunes a través de esta su señal de Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3 en su programa Creo, Señor, yo creo. Por la gracia de Dios continuamos por acá. Este es su servidor, el seminarista Walter Fajardo, y hoy nos acompaña en controles nuestro hermano Luis Montenegro. Pues saludamos en primer lugar a todos ustedes que nos están sintonizando a través de los distintos medios. Saludos a los que ya se han conectado a través del Facebook Live. Un saludo especial para todos ustedes. Ahí pueden ir dejando sus mensajitos. En cualquier momento, oportunidad que tengamos, pues también les vamos saludando. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de la web también, a través de www.radiocatólicaelesplendordelaverdad.net y también a todos ustedes que a través de la radio nos están escuchando a lo largo del territorio diocesano de Estelí. Especialmente enviamos, como todos los lunes, un saludo a los hermanos de la cuasi parroquia Santana del Regadío, a los jóvenes de la pastoral Paz y Bien de la comunidad de San Luis, a los jóvenes de la pastoral del Pino también. Un saludo cordial para todos ustedes, especialmente a nuestra hermana Mara, a Yaribet. Ahí les saludamos también a nuestros hermanos de la pastoral juvenil del Regadío, pastoral San Diego. Y aquí a los servidores que están por ahí, le enviamos un saludo cordial a nuestro hermano Nerio José Jarquín Torres, a nuestro hermano Eliezer Hernández, también a Oreste Isaac, un saludo para él, saludo a nuestra hermana Evita Montenegro y a su señora madre, pues un saludo para ella, saludos para todos los que allá nos están sintonizando. Quiero enviar saludos especiales también aquí en el territorio de Estelí a los hermanos dueños de negocio que siempre están pendientes y evangelizando a través de este programa a todos sus clientes, a nuestra hermana Nora, a nuestra hermana Ninosca, nuestra hermana Yadira Rivera, un saludo para ustedes, a la familia también de nuestros hermanos que están ahí en Mundo Católico San Agustín, pues un saludo para usted, Cristabel, y su familia en Librería El Huehuense, y a todos aquellos que nos están sintonizando. Nuestra hermana Iliana Auxiliadora Rivera, pues le mandamos un saludo también para usted. Saludos a nuestra hermana Yasmina, Darling Yasmina, hasta Managua, y pues a mi familia que sé que también está conectada, nuestra hermana Gloria, un saludo para ti, y un saludo pues para todos ustedes en especial, a aquellos que nos sintonizan en sus taxis, en su unidad de taxi, un saludo a nuestro hermano Bismar, nuestro hermano Reinaldo, nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Luis, y a todos ustedes, queridos hermanos taxistas que también evangelizan desde la radio. Pues muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar la secuencia de programas que iniciamos ya hace unos lunes atrás, que se vio interrumpida por toda esta programación especial muy hermosa que hemos tenido en preparación para cumplir celebración del cumplimiento de los 11 años de la radio. Entonces, pues todo este programa especial que se estuvo haciendo nos ayudó a entrar en otros temas interesantes que más adelante vamos a abordar, pero ahora pues volvemos a nuestra programación normal. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras. Entonces, queridos hermanos, continuamos con esta secuencia de temas acerca del Sumo Pontífice, el Santo Papa, el Santo Padre
el Papa Francisco, que hoy es el actual sucesor del apóstol Pedro. Y hemos venido hablando de la figura importantísima del apóstol Pedro en las Sagradas Escrituras y cómo el Señor ha fundado la iglesia sobre la roca del apóstol Pedro. Hemos visto el cambio de nombre de este apóstol, que se debe a la nueva misión que el Señor le encargaría, y también hemos visto ya la entrega de las llaves, qué significaba esta entrega de las llaves, y también el poder de atar y desatar. Ahora vamos a tocar el tema sobre la infalibilidad del Santo Padre. ¿Qué es esto de la infalibilidad? Es un tema que necesitamos nosotros los católicos tener bien en claro, porque si no, a veces nos confundimos. El Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de San Pedro, el apóstol Pedro, a quien todos estamos obligados a obedecer. No solo en las materias que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino en la de régimen y disciplina de la iglesia. Si nosotros creemos que Cristo es el que ha fundado la iglesia y que esta iglesia fundada por él la fundó sobre el apóstol Pedro, que es la iglesia católica, pues tenemos que creer también en la autoridad que Jesucristo ha dado a este apóstol. Si creemos en lo que el Papa dice y obedecemos al Santo Padre, no es porque sea él quien es, sino porque Cristo le ha puesto en ese lugar, porque es el Señor quien lo ha puesto al frente de la iglesia. De lo contrario, sería absurdo creer en él simple y sencillamente porque él dice algo. No. Creemos porque creemos en Cristo, que es el que lo ha puesto a la cabeza. Y si el Señor así lo ha elegido y lo ha querido, es su voluntad, y nosotros, si creemos en Cristo, debemos aceptar la voluntad del Señor. Por eso la obediencia en la iglesia está sujeta a esta clave, que obedecemos a Dios cuando obedecemos a los apóstoles, a sus sucesores. Obedecemos a Dios cuando obedecemos a la iglesia. Y el que obedece no se equivoca, dice un dicho. Estamos tomando esta información para que ustedes sepan, siempre les refiero la fuente bibliográfica para que ustedes tengan ahí una seguridad de lo que estamos hablando, y también un libro donde ir a reforzar más el conocimiento. Estamos tocando el libro Para Salvarte, Enciclopedia del Católico, del padre Jorge Loring, sacerdote jesuita, fallecido ya hace algunos años. La iglesia afirma que el Papa es el sucesor de Pedro. Es maestro infalible, porque cuando habla como jefe de la Iglesia Universal, ejerciendo el supremo grado de su autoridad, y define como obligatorias verdades de fe y moral, no se puede equivocar. Ya vamos a ir aclarando si este tema, porque al hablar que el Papa es infalible, tenemos que saber cuándo es infalible, porque no todo lo que diga el Papa significa que es infalible. El Papa puede decir mañana va a llover y tal vez no cae ni gota de agua. Entonces hay que ver en qué cosas sí puede fallar, en qué cosas no puede fallar. Entonces estas cositas hay que aclararlas por esa razón, porque hay muchos hermanos, sobre todo cuando no son católicos, que creen que nosotros decimos que el Papa nunca se equivoca, y después empiezan a sacar parte de la leyenda negra que se habla de la iglesia, ataques contra los papas, que los papas han fallado en esto, que se han equivocado en lo otro. Sí, hay que entenderlo todo en su contexto histórico, y para eso estamos acá, para explicar todas esas cositas. Infalibilidad, ¿qué es esto? Es la preservación del error, fruto de la asistencia divina. Su fundamento es la asistencia de Dios. En Dios se encuentra toda la verdad, y Dios no miente. Él ha querido dar a su iglesia este don de permanecer en la verdad. Es un don de Dios. Cristo dijo, ego sum via veritas et vita, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia también está en esta dimensión de la verdad y no puede enseñar la mentira, sino Dios mismo se estaría contradiciendo. Una cosa distinta es el actuar de los hombres de la iglesia, y otra cosa distinta son las enseñanzas de la iglesia. Porque desgraciadamente nosotros, los seres humanos que conformamos la iglesia, somos falibles, estamos llenos de errores, estamos llenos de imperfecciones, y muchas veces el mundo juzga por el actuar de nosotros, los miembros de la iglesia, a la iglesia misma, y se comete lo que se llama falacia de la falsa generalización. Y ya andan comentarios ahí como, por ejemplo, miran a un hermano alcoholizándose y es católico y dice, ve, todos los católicos son borrachos. Y no es cierto, usted conoce a todos los católicos del mundo. Es como lo mismo que dicen las mujeres cuando un hombre les es infiel.
todos los hombres son iguales, todos son infieles. ¿Y usted ha estado con todos los hombres para decir que son todos infieles? No, no podemos cometer falacia de la falsa generalización. Entonces, muchas veces queremos juzgar a la iglesia por las actitudes de los hombres que la conforman. Y es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. Una cosa es lo que la iglesia enseña como verdades de fe y otra cosa es lo que los hombres de la iglesia muchas veces actúan porque desgraciadamente su naturaleza, sus instintos o lo que sea les inclinan muchas veces a los pecados, la concupiscencia y los arrastra a actuar de forma contraria a lo que el evangelio nos dice. Entonces esto lo tenemos que tener claro. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir hablando de este tema interesante, no sin antes pues saludar a nuestros hermanos Gutiérrez Cielo, Maritza Lazo, Estela Urrutia, Sandra Castillo de Rodríguez, Juan Francisco Blandón, Yasmina Mendoza y a nuestra hermana Gloria Castillo Rostrán. Saludos a todos ustedes que están a través del Facebook Live y a quienes nos están escuchando. Vamos a la pausa y regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Gracias por continuar con nosotros en este interesante tema en el cual estamos hablando acerca de la infalibilidad del Santo Padre, que significa el que el Papa en ciertas y determinadas ocasiones goce de esta asistencia divina que le preserva del error. Si el Papa pudiera equivocarse al enseñar lo que es obligatorio creer o hacer para salvarse, nos desorientaría en el camino de la salvación. Y Dios, que nos manda a obedecer al Papa, sería el culpable de nuestra condenación. Imagínense, esto hay que tenerlo claro y lo está hablando el padre Jorge Loring, ¿no? Si nosotros, imagínense, estamos sujetos por Dios a obedecer al sumo pontífice y este sumo pontífice en las enseñanzas sobre la fe pudiera equivocarse, significa que Dios mismo me está permitiendo a mí vivir en el error y por tanto me estaría abriendo la puerta de la condenación y no de la salvación. Hay que tener claro esto, hermano. Por eso nosotros confiamos en la enseñanza del sumo pontífice, que como decimos, una cosa es la enseñanza de la iglesia y otra cosa es su comportamiento, porque ya veremos que ciertamente en la historia de la iglesia hubieron papas que en su comportamiento moral pues dejaron mucho que desear. Baste recordar la figura del Papa Borgia, el Papa Alejandro VI, que en toda su vida en cuanto al comportamiento, pues ahí tendríamos que hablar mucho. Hay muchas cosas incluso que aún están debatiendo los historiadores, pero en cuanto a sus enseñanzas, si nosotros las buscamos, las analizamos, no hay una enseñanza sola dada por él que nos invite al error. No la hay en cuanto a las cuestiones de fe. Estamos aclarando. Ahí van a conocer otros papas ahí famosos por esas mismas actitudes, como por ejemplo el Papa Juan XII, el pornócrata. Ahí lo van a ver, ahí se van a dar cuenta y vamos a ir tocando esas historias para que ustedes las conozcan y nadie me les venga a dar a tol con el dedo. Pues aquí hay que hablar, como decimos, sin buscar tapar el sol con un dedo. No, aquí hablamos con la verdad. De hecho, la radio es el esplendor de la verdad, así que hay que hablar siempre con la verdad. El que dice la verdad no tiene que vivir en la mentira, ni tiene que temer a lo que el resto va a decir, porque si él conoce cuál es la verdad, pues está tranquila su conciencia. Entonces, hermanos, esto que nos quede claro. Sería absurdo pensar que Dios nos obligaría a creer y aceptar en obediencia lo que alguien diga si esta persona no pudiera enseñarnos el camino verdadero que nos conduce a Él, a Dios. Luego se comprende, por tanto, que el Papa tiene que ser infalible cuando señala el camino de la salvación. Esta asistencia espiritual Jesús la prometió a Pedro cuando le dijo, y cuando le dijo a la iglesia entera, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Primero, sabemos que esta asistencia de Dios es palpable en la iglesia porque hay una promesa de por medio. Y Cristo, que es fiel a sus promesas, porque Dios no va a mentir y no va a fallar, sino qué clase de Dios sería ese el que estuviéramos siguiendo, un Dios mentiroso. Él ha prometido su estancia, su permanencia entre nosotros, su asistencia entre nosotros, y así lo creemos y lo vemos palpable cuando asiste al sumo pontífice, que es vicario de Cristo en la tierra, para poder enseñarnos el camino seguro de nuestra fe. Y también lo vemos en aquellas palabras que Jesús le dijo a Pedro acerca de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
el error, la mentira de Satanás, los engaños de Satanás no podrán prevalecer contra la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Muchos podrán caer en el error, en la apostasía, en la herejía, pero la iglesia siempre sería preservada del error. Por eso es mejor estar con la iglesia, estar en ella. Porque decía un santo, una manera que él explicaba, decía él, no recuerdo el nombre, pero sí fue contemporáneo de Santa Teresa de Ávila: es preferible equivocarme dentro de la iglesia que estar en la verdad fuera de ella. Así decía él. Si la iglesia, dice, si yo viera algo negro y la iglesia blanco dijera que es, pues yo, por amor a Cristo, blanco diría que es, aunque negro lo viere. Son cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? No es para tener una mentalidad de masa, donde nadie piense, donde nadie diga, no, sino porque sabemos que la iglesia es sacramento de salvación. Y que ella me da todos los medios para salvarme. Y si ella me dice, por aquí andate, por aquí yo voy a encontrar salvación. Porque Cristo le ha dado a la iglesia esta gracia de llevar a todos los hombres hacia el cielo. Si alguna vez la iglesia dogmáticamente enseñara alguna herejía, entonces dejaría de ser la iglesia de Jesús. Si en algún momento la Iglesia Católica enseñara algo contrario a lo que el Divino Maestro nos ha mandado a que se enseñase, entonces la Iglesia dejaría de ser la Iglesia del Señor. Y las puertas del infierno habrían prevalecido contra ella. Por eso, no es posible que la Iglesia enseñe dogmas erróneos. Y si lo hace, las puertas del infierno habrán prevalecido contra ella y Cristo mismo habrá mentido. La infalibilidad del Papa es dogma de fe, una verdad contenida ya en las Sagradas Escrituras y en la sagrada tradición divino-apostólica, y que es manifestada de forma solemne y oficial por la Iglesia para que sea creída por todos los fieles. Eso es el dogma. Dice el Concilio Vaticano I: definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, es decir, el Papa, cuando habla ex cátedra, escuchen bien, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, define con suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbre debe ser sostenida por la Iglesia Universal. Goza de aquella infalibilidad que el Redentor Divino quiso que estuviera en su iglesia. Eso es lo que ha definido el Concilio Vaticano I. Que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. ¿Estamos oyendo cuándo se da la condición de infalibilidad? No es en todo momento, sino cuando hay una pronunciación ex cátedra del sumo pontífice. La categoría ex cátedra se manifiesta con las palabras: proclamamos y definimos que, 3 puntos suspensivos. Es decir, cuando se da esa pronunciación de manera solemne, proclamamos y definimos que, pues el Papa, hablando ex cátedra, nos manda a que ahora tengamos como verdad de fe esto que la Iglesia siempre ha creído, pero que ya no lo podemos estar poniendo en duda, porque es una verdad que nos lleva a la salvación de una manera segura. Es algo que ya está contenido en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, esto lo vemos con el dogma de la Asunción de María a los cielos. O lo vemos también en las novenas que nosotros hacemos el 8 de diciembre, preparándonos para la Inmaculada. ¿Qué dice? Recordar el 9º día, cuando leemos aquella definición dogmática del sumo pontífice hablando sobre la Inmaculada Concepción. Proclamamos, definimos que debe ser creída como... ¿Se acuerdan ustedes? En la reflexión que trae siempre la novena cuando dice consideración. Entonces, para que nosotros nos vayamos dando cuenta cuándo es que el Papa está hablando ex cátedra. La infalibilidad del Papa ha sido definida como dogma de fe allá por el año 1870. Desde entonces han habido ya 10 papas en la iglesia. Bueno, al contar hasta hoy, 12 papas serían. Ha estado ahí Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II,
su santidad Benedicto XVI y el actual romano pontífice, su santidad el Papa Francisco. En todo este tiempo, solo ha sido definido como dogma la Asunción en el año 1950 por el Papa Pío XII. Y esta verdad ya estaba en la fe de la Iglesia desde el siglo VII y todavía desde más antes en los vestigios que tenían los cristianos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener claridad. La Iglesia cree que el Papa es infalible y nos enseña de qué trata esta infalibilidad. Entonces vamos a ir a una pausa y volvemos para comprender qué significa este dogma, para comprenderlo a mayor profundidad y que vayamos teniendo claridad en el asunto. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes. Continuamos con este tema, queridos hermanos, acerca de la infalibilidad del Santo Padre. Para comprender este dogma, conviene tener presente lo siguiente. Primero, el sujeto. El sujeto de la infalibilidad es todo papa legítimo en su calidad de sucesor de Pedro, y no otras personas u organismos a quienes el Papa confiere parte de su autoridad magisterial, como puede ser una congregación pontificia. No, solo la persona del sumo pontífice, el Santo Padre, legítimo, puede ser el que tenga, el que goce de infalibilidad. Y decimos legítimo porque ya veremos en la historia de la Iglesia cómo se han suscitado también lo que se conoce como antipapas. Es decir, ha llegado incluso la Iglesia en una ocasión a vivir este momento en que han habido 3 papas a la vez. Lógicamente, uno legítimo y 2 que fungen como antipapas, que queriendo hacerse del poder de Pedro, se han autoproclamado pontífices de la Iglesia y han tenido sus cuantos seguidores, pero al pasar el tiempo se ve qué es lo verdadero y qué no lo es. En la actualidad existen antipapas también. Existen antipapas. Por ejemplo, la iglesia del Palmar de Troya, que ya se dividió, estaba fundada igual por un antipapa, que es de este siglo pasado. Y tenemos en Estados Unidos, hay un antipapa, se hace llamar el Papa Michael. Y vemos allá en América Latina, anda por ahí otro antipapa. Son personas que yo creo que les falta algo para estar en sus cabales. Pero bueno, voy a emitir mi opinión personal. Mejor me quedo callado en ese aspecto, solo les hago saber que han habido antipapas y lógicamente pues la Iglesia siempre ha salido adelante porque Jesucristo la preserva del error y seguimos teniendo nuestros pontífices legítimos por la gracia de Dios. El objeto, en segundo lugar, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbre reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. Estas son las verdades de fe, ¿verdad? Estas son las que pueden caer dentro de la infalibilidad que goza el romano pontífice. Es decir, que el Papa hable de otras cosas, que mencione otras cosas que nada tienen que ver con la fe, que puede estar dando su opinión sobre un asunto político, etcétera. Eso no va a ser cátedra. Eso simple y sencillamente es la expresión de la opinión personal del sumo pontífice que en su calidad de dirigente de la Iglesia puede expresar desde sus conocimientos y desde la información que tenga. Tercero, condición de la infalibilidad es que el Papa hable ex cátedra. Esa es la condición, que hable ex cátedra. Se puede dar en 2 momentos. Que hable como pastor y maestro de todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Por ejemplo, cuando habían graves asuntos en las iglesias, se llevaban todas siempre al Santo Papa para que él discerniera y dijera qué es lo que había que hacer, como sucedió en el Concilio de Jerusalén, que está en los Hechos de los Apóstoles. Al final, Pedro se levanta y dice, pues que no podemos imponer el yugo de la ley que ni nuestros padres han podido cargar, que era la ley de Moisés, sobre los hombros de los creyentes, de los que estaban recién convertidos al cristianismo. Y por tanto, no se obligó a los cristianos a que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. ¿Quién definió eso? Pues Pedro, el apóstol Pedro, cabeza de la iglesia. Por eso había un dicho famoso, ¿verdad? Roma lo ha dicho, asunto acabado. Eso se decía, Roma lo ha dicho, asunto acabado. ¿Ves? Porque el Papa discernía y decía, esto es lo que se debe hacer y esto no.
Entonces, cuando él ejerce su autoridad como pastor y maestro, ahí está haciendo uso de su poder y goza de esta infalibilidad. Y segundo, cuando él tiene la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Y aquí aclara el padre Jorge Loring, las encíclicas pontificias no son definiciones ex cátedra. Una encíclica, una carta, un documento de ese tipo, de esa naturaleza, no es ex cátedra. Lo aclara aquí el padre Jorge Loring, al menos que el Papa de una manera expresa lo diga, ¿verdad? Va a definir dentro de ese documento una cuestión de fe que debe ser creído por todos. De lo contrario, simple y sencillamente es un aporte magisterial que en su función de sumo pontífice está haciendo a toda la iglesia el Santo Padre. Está instruyéndonos, está enseñándonos el camino de la fe, está enseñándonos cómo cristianos debemos comportarnos, cómo debe ser nuestro comportamiento, pero solo es ex cátedra cuando se da la definición solemne que ya hemos mencionado. Proclamamos, definimos que. Por tanto, dice el padre Jorge Loring, las encíclicas pontificias no son definiciones dogmáticas, para que también tengamos claridad en este punto. Lo siguiente, la razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo, que preserva al supremo maestro de la iglesia de todo error. La infalibilidad, ¿verdad? La infalibilidad tiene su razón en la asistencia sobrenatural del Santo Espíritu. Y en quinto lugar, la consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de ninguna autoridad. Es decir, es una verdad ya definida, es algo que ha quedado establecido, después no puede venir otro sumo pontífice a aparecer y decir eso no es así, no era así, porque significaría que el anterior papa estaba en el error, y si estaba en el error ya caemos en la explicación que hemos dado. Hay error, Cristo habrá mentido, entonces la iglesia ha mentido, todos estamos equivocados y Dios nos está invitando a la condenación eterna. Esa sería la grave consecuencia de decir que un papa se ha equivocado en la definición dogmática que ha podido hacer en uso de sus facultades. Para salvarse es necesario creer y aceptar toda la doctrina de Jesucristo, la auténtica doctrina de Jesucristo, no otra, solo la doctrina del Señor. Él dijo, id por todo el mundo a sus apóstoles. Y le dijo, predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y así el que creyera y se bautizare, se salvará. El que no creyere, se condenará. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y en San Marcos 16, 15. Esto supone entonces la garantía de que los que transmiten la enseñanza de Jesucristo no se van a equivocar, porque Jesús les ha dado un mandato que no era solo para ellos, sino también para sus sucesores, para poder llevar la enseñanza de la verdad, el evangelio de la verdad, a todos los confines de la tierra. Y si no fuera por la asistencia del Señor, entonces significa que estos hombres estarían sujetos al error y por tanto podrían enseñar mentiras y llevar a la condenación eterna a las almas que se supone Cristo quiere salvar. Son cosas que nosotros tenemos que tener claros, queridos hermanos. Si la iglesia no fuera infalible, Dios obligaría a los hombres a aceptar el error bajo pena de condenación eterna. Y eso es absurdo. Él nos obliga a creer en la iglesia, porque la iglesia enseña la verdad. Porque ¿cómo se conservará este tesoro sin guardianes autorizados? El tesoro de la verdad que la iglesia enseña. ¿Cómo guardarla incontaminada? Esta norma de vida destinada a todos los pueblos y a todos los tiempos, su destino a la humanidad entera, hacen indispensable la fundación de un magisterio y una jerarquía en la iglesia. Hombres calificados para llevar esta verdad por el mundo entero y llevarla de manera pura, sin error, para que los hombres tuvieran un camino seguro al cual seguir. Jesucristo, fundador de la iglesia, sí quiso hacer efectivamente una iglesia que llevase su mensaje a todos los tiempos y a todos los hombres. Y si quiso, no tuvo más remedio que dotarla de un control adecuado, que impidiera absolutamente el que su doctrina fuera deformada a través de los siglos, como vemos en otras iglesias,
que empezaron enseñando una cosa y terminaron enseñando otra. Por ejemplo, lo vemos con la iglesia anglicana fundada por el rey Enrique VIII. ¿Qué es lo que ha cambiado en su enseñanza? Muchas cosas. Primero enseñaba el sacerdocio que podía ser solo ejercido a nivel ministerial por hombres. Ahora vemos que también lo ejercen mujeres y hay hasta episcopas. Ahora enseña también ya no el celibato, ya no enseña eso, sino que se casen sus ministros. Y han ordenado incluso sacerdotes homosexuales, tanto lesbianas como gay, ¿verdad? Homosexuales. Y se casan hasta entre ellos. Una cosa aberrante. No tiene fundamentos morales que sean invariables a lo largo de los siglos. Al contrario, lo han acomodado al gusto del tiempo y de la cultura. Y eso no ha pasado con la Iglesia Católica. En sus enseñanzas de verdad, de fe, no ha cambiado. No nos ha dicho la Iglesia, por ejemplo, en el primer siglo, hoy creemos que Jesucristo es Dios. Mañana no nos dijo en el siglo XX, ahora creemos que no es Dios, que es un superhombre. No. La Iglesia ha enseñado lo mismo ayer, hoy y siempre lo enseñará. Este control que Cristo ha dado es una especial asistencia del Espíritu Santo, con la que impide absolutamente el error en su iglesia, en lo que se refiere, aclaramos, a la determinación de la auténtica doctrina revelada. La auténtica doctrina revelada. Le dice Jesucristo a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú confirma a tus hermanos. Eso le dijo el Señor a Pedro en el Evangelio de Lucas 22, 32. Ahí lo podemos encontrar. Lucas 22, 32. Jesús orando de manera especial por el apóstol Pedro para entregarle una función. ¿Qué función? Confirmar a los hermanos en la fe. Y si Pedro no gozara de la infalibilidad, esto no sería posible. Porque más bien Pedro de repente variaría. Hoy les enseñaría una cosa y luego otra. Y no se trata de eso. Vamos a ir a la última pausa comercial para abrir el bloque final de nuestro programa y así pues continuar ahondando este tema de suma importancia para nosotros los católicos. Saludos a todos los que están conectados por Facebook Live y se nos están reportando. Vilma Rodríguez, un saludo para ti y a ustedes hermanos que nos están sintonizando. Dios les bendiga a todos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus... Gracias por continuar con nosotros en este último bloque del programa donde continuamos hablando sobre este tema interesante para nosotros los católicos, que es acerca de la infalibilidad del Santo Padre. El Papa es infalible cuando determina o declara ex cátedra la auténtica doctrina revelada. Pero fuera de esto, por ejemplo, si predice el tiempo, el Papa se puede equivocar como otro hombre cualquiera. Como otro hombre cualquiera. Por ejemplo, cuando al Papa le hacen una pregunta, lo abordan ahí en el avión para las entrevistas, cuando hace un comentario. En todas estas cosas, él está sujeto al error también. Si no tiene la suficiente información respecto al tema, si le falta conocimiento en alguna materia, puede equivocarse. Porque no está en ese momento cumpliendo esa función de supremo pastor que está orientando una verdad de fe a la cual deben someterse todos los creyentes para poder salvar su alma, para poder seguir un camino seguro en la salvación de su alma. Entonces ahí lo tenemos que tener claro, porque mucha gente a veces se escandaliza, ay, es que el Papa dijo tal cosa, y tal vez era una opinión que estaba expresando sobre algo y ahora toda la gente se asusta cada vez que sale un comentario del Papa en las redes sociales, es un boom. Hay que tener cuidado, recuerden, hay que tener mucho cuidado, especialmente con nuestras redes sociales. Ahí en Facebook muchos recorren frases y palabras dichas por el Papa, entre comillas, que no son ni siquiera del Papa, son los famosos bulos que les conocen. Yo cada vez que puedo en el Facebook, ahí me voy encargando de ir averiguando la información, lo que ha dicho, lo que no ha dicho, y trato de poner ahí en el muro, en mi biografía, la información al respecto cuando se trata de desmentir alguna cosa que el sumo pontífice no ha dicho en ningún momento, para que la gente pues esté tranquila y no caiga en el error, porque esos mensajitos del Papa, como el Papa lo dijo, corren como pólvora. Y a veces la gente no identifica bien las fuentes y no comprueba la información y al final terminan cometiendo la desgracia de propagar un error. Entonces, cuidadito con las redes sociales.
El Papa, en su vida ordinaria, aunque sea un hombre prudentísimo y de toda confianza, no es infalible, es sujeto de error como todos nosotros. La infalibilidad está reservada a ciertas enseñanzas hechas con una solemnidad especial, de modo definitivo, que teológicamente se llama excátedra, en la que se expresa su voluntad de obligar a toda la iglesia a creer la verdad por él definida. Pero no es una verdad cualquiera, queridos hermanos. Esto no significa que el Papa pueda sacarse los dogmas del bolsillo, como que dice el Papa, a ver ahora qué inventamos en este tiempo. Ya sé, vamos a crear un dogma para tal cosa. ¿Les parece? ¿Lo creo? No, no es así que funcionan las cosas. No significa el hablar es cátedra que el Papa pueda sacarse los dogmas del bolsillo inventándolo. Solo puede definir aquello que ya se encuentra en las Sagradas Escrituras o en la tradición. ¿Y lo define con qué propósito? Con el propósito de hacer clara la verdad de fe. Porque muchas veces, muchas verdades de fe que están en la Escritura, mal interpretadas, nos llevan al error. Entonces el Papa al definirla nos dice, este es el camino, esta es la forma en que debe ser creída e interpretada esta verdad como forma segura de salvación. Y así nos evita muchos errores en los que han caído otras personas que al final terminan siendo herejes y muchas veces hasta blasfemos. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Con todo, al Papa siempre hay que obedecerle, aún en las cosas que no es infalible. Lo mismo que los hijos tienen que obedecer a sus padres, aunque estos no sean infalibles. Porque al Santo Padre nosotros le debemos filial obediencia, como hijos de la iglesia. Y Él estando a la cabeza de la misma, representando a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Por tanto, nosotros con filial amor le debemos obediencia y total respeto. Aunque lo que Él esté diciendo no sea una definición dogmática, aunque lo que Él esté enseñando no sea cátedra, pero su enseñanza viene movida por el amor, buscando que los hombres se encuentren la salvación. Y nosotros debemos obedecerle como hijos fieles de la iglesia, obedecerle al Santo Padre. El magisterio de la iglesia hay que aceptarlo, incluso en lo no infalible, con religiosa sumisión, nos dice el padre Jorge Loring. Más que por los argumentos en los que se apoya, es obediencia debida por la autoridad que Cristo dio a su iglesia para señalar el camino que nos lleva al reino de los cielos. Es una obediencia desde el amor. Tal vez en el momento en lo que se nos mandó obedecer, tal vez no era lo mejor, pero tú por obedecer vas por buen camino y ganas mérito ante Dios. Dice el dicho, acuérdense, el que obedece no se equivoca. Que se equivoque el que te mandó a hacer algo, pero si tú lo has hecho, tú no has cometido el error. Entonces tú obedece. Nada nos cuesta obedecer, es lo que nos dicen nuestros padres. Hijo, nada te cuesta obedecer. ¿Qué te cuesta hacer caso? Si es una tontera, nada más hacerlo y punto. Mientras no sea algo que atente contra tu salvación eterna ni contra tu vida, pues debemos obedecerlo. Debemos obedecerlo. Esta religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento se debe al magisterio auténtico del romano pontífice, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo, aunque no hables cátedra, y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él, según el deseo que haya manifestado él mismo, como puede descubrirse, ya sea por la índole del documento o ya sea por la insistencia con que se repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas por él. Es decir, cuando el Papa ha expresado su opinión respecto a algo y nos está pidiendo obedecer en ello, nos está pidiendo que todos vayamos en la misma línea sin decirlo de manera directa, pues tratemos de hacerlo. Porque ahorita Él es la cabeza que el Señor ha querido poner en la iglesia para llevarnos por un camino seguro. Si no, Dios jamás hubiera permitido que el Santo Padre llegara a ocupar el puesto que tiene. No hubiera permitido que el hombre X, el cardenal X, llegara a tal lugar. Por eso, en la actualidad, al sumo pontífice, el Papa Francisco, le debemos toda la obediencia del mundo. Toda la obediencia del mundo. Un teólogo podría discrepar, tener diferencias respecto a lo que el Papa ha dicho y seguir investigando, que es su tarea, seguir investigando, pero nunca debe desacreditar públicamente a la iglesia, sino mantener un silencio obsequioso y luego ir haciendo ver sus puntos de vista hasta donde se encausan realmente o no con la verdad de la iglesia. Y si el Papa dice esto es así, pues así los teólogos también deben creerlo y deben enseñarlo.
Luego vamos a hablar el próximo lunes, si Dios lo permite, para aclarar más este caso de la infabilidad acerca del caso Galileo Galilei, para que tengamos en cuenta esto y sepamos y no nos dejemos engañar por lo que dice la leyenda negra de la iglesia, que la iglesia se equivoca, que condenó a Galileo, que no sé qué. ¿A qué se debió esa condenación? ¿Ya lo sabe usted? No, vamos a investigarlo bien y vamos a tocar ese asunto. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final del capítulo de hoy. El próximo lunes continuamos desarrollando esta temática interesante para que usted tenga claridad de su fe católica. Damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Agradecemos a los hermanos que nos están escuchando en simultáneo ahí en Condega a través de Radio Católica Dulce Nombre de María. Dulce Nombre de María. 99.3, si no estoy mal, 99.3, un saludo especial para ustedes. Aquellos que nos van a escuchar en el reprise el día sábado a las 7 de la mañana, les saludamos también a ustedes. Y a quienes nos escucharán a través de Televisión Radio 94.9, también el domingo a las 8 de la mañana, pues un saludo cariñoso para ustedes. Recuerden que siempre pueden escuchar estos programas nuevamente bajándolos en YouTube. Tenemos el canal del programa Creo Señor Yo Creo, ahí vamos montando los programas que hacemos todos los lunes para que usted los baje en orden y los vaya escuchando, porque son programas secuenciales, llevan toda una secuencia que si no hemos entendido bien los primeros, pues no vamos a saber entender el punto en el cual nos encontramos hoy. Y si quieren ustedes programas de reflexión, también tenemos un programa televisivo que se transmite a través de televisión, el canal 21, que está montado también en YouTube en el canal Reconstruye TV. Reflexiones cristianas que a usted le puede servir en su vida. Pues agradecemos su sintonía. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, el seminarista Walter Francisco Fajardo, y nuestro hermano en controles, Luis Montenegro. Será hasta un próximo programa. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.